Bueno, muchas gracias por estar acá en este encuentro para conversar un poco sobre la institucionalidad cultural en Uruguay. La idea de este encuentro, de esta charla, debate, surge de tercer año de la licenciatura en Gestión Cultural del CLAE, un poco con el interés de abrir estos temas, un poco en el interés de colaborar a posicionar este tema en la agenda política, en la agenda pública. Los temas culturales, las políticas culturales en los últimos años han venido en un franco aumento. La profesionalización del sector también. Y bueno, como estamos en un punto que también a nivel regional varios países de la región recientemente han pasado a tener un Ministerio de Cultura, lo cual habla del lugar que se le está dando a la cultura en la región. En Argentina, en 2014, se creó el Ministerio de Cultura. Y bueno, el grupo de tercero consideró que era interesante abrir el debate, abrir la conversación, no solo, o sea, sacarla del ámbito académico y bueno, escuchar un poco las voces desde el ámbito político, del ámbito ciudadano, desde el ámbito también académico. Así que la idea es bueno, contar con un panel que ahora está mermado, creo que está viniendo el tercer panelista, Pablo Álvarez, Gustavo Robaina y Pablo da Silveira, que viene en camino. Y bueno, la idea es que presenten desde su experiencia profesional, desde su experiencia política y laboral, compartan sus ideas sobre este tema y después, bueno, abrir una ronda de preguntas, abrir un poco el diálogo, que es básicamente la idea del encuentro. Si no tienen nada para decir, vamos a empezar con la presentación de Gustavo Robaina. Voy a leer porque Gustavo tiene un montón de títulos que no, no va la placa de Gustavo. Bueno. Gustavo Robaina es licenciado en Trabajo Social, especializado en políticas de género, en el posgrado de Género y Políticas Públicas de la UDELAR. Tiene una maestría en Evaluación de Impacto de la Universidad de Chile y es candidato a Magíster en Gestión y Políticas Públicas también de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la Secretaría Técnica de la Evaluación de la Ley de Regulación del Mercado de Cannabis, pero trabajó también 5 años en la Dirección Nacional de Cultura y en el Departamento de Estrategias Transversales de Género en el INMujeres. Hizo su tesis de grado sobre institucionalidad cultural en Uruguay y coordinó el libro Institucionalidad Cultural en Uruguay y también el libro Cultura y Desarrollo. Te escuchamos. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias al grupo que con una iniciativa súper fresca, bastante fuerte y de una forma bastante profesional, quiero decir, me invitó, me acercó la invitación a conversar acá, así que un saludo para ellos y un reconocimiento por esta actividad, ¿no? Que lo que importa es que permite encontrarnos para poder conversar. Una cosa que a mí me gustaría marcar, que bueno, que no sé cuándo será el tiempo en el que va a ser, en el que no es necesario marcarlo, pero bueno, una lástima no poder contar con mujeres también en el panel. Hay muchas mujeres muy importantes en el ámbito de la cultura que tienen una reflexión muy fuerte. Yo estoy seguro que es necesario hacer el esfuerzo para visibilizar a esas mujeres y que también puedan ser parte, digamos, de los paneles como en general somos los hombres. Anoche cuando estaba preparando la presentación o estaba refritando, digamos, en una presentación ya mía sobre este tema, en un momento cambié y dije, vamos a dejar las presentaciones, vamos a dejar los adornos a veces que a veces le prestamos más atención en cómo nos queda un PowerPoint para hablar de lo realmente importante. Y creo que acá lo importante es hablar, bueno, si es necesario un Ministerio de Cultura para Uruguay. Una pregunta que no es la primera vez que se la hacen. El mundo de las artes y de la cultura hace mucho tiempo que se viene preguntando esto. A mí me tocó trabajar con esta pregunta, digamos, muy cercana.
Pero antes de adelantar una posición, a mí me gustaría, o quizá el aporte que yo creo que podría hacer, es a presentar algunos elementos importantes que es necesario tener en cuenta para contestar esta pregunta, ¿no? Es una pregunta que no es una respuesta de sí o no, sino que se precisan una serie de argumentos y una serie de temas a considerar para ver, bueno, finalmente a qué respuesta arribamos, y seguramente me animaría a decir que la respuesta no va a ser sencilla. En principio, bueno, ¿qué entendemos por cultura? Es una pregunta que siempre nos la hacemos, pero lo que importa es qué nosotros creemos que el Estado debe hacer con la cultura o en qué aspectos debe intervenir en cultura. Nosotros sabemos que el Estado, digamos, no interviene sobre todo lo que nosotros entendemos por cultura, o quizá interviene en lugares donde hoy en día no interviene, o interviene de más en lugares que tradicionalmente lo ha hecho. Bueno, aquí, digamos, hay varias concepciones, pero principalmente lo importante es saber que en general las políticas culturales, y en el Uruguay en particular, se ha intervenido sobre todo en aquello que se llama las industrias culturales, el libro, el cine, la música, sobre las bellas artes o las disciplinas artísticas tradicionales, y sobre el patrimonio, dejando por fuera un poco lo que es el tema de los medios de comunicación y la publicidad, ¿no? Algunas definiciones, ustedes seguramente ya la conocen, aquí la mayoría son estudiantes de la licenciatura en Gestión Cultural, algo que en el tiempo que yo trabajaba no era posible. Así que no me voy a extender demasiado sobre eso. Pero bueno, sabemos que intervenir en el tema de las artes y de la cultura no es sencillo. Los bienes y servicios culturales tienen alguna particularidad y algunas características que lo hacen ser únicos en lo que respecta a la intervención del Estado. Una de esas características principalmente es la de bienes públicos, ¿no? El hecho de que sean bienes públicos, ¿qué quiere decir? Que son bienes que tienen determinadas características que el mercado por sí mismo no puede satisfacer las necesidades de ese mismo bien, ¿verdad? Porque en general los bienes y servicios culturales generan unas externalidades positivas o generan, digamos, unos beneficios para la comunidad toda que el mercado no estaría dispuesto a poder satisfacer en los requerimientos de la necesidad. Uno podría invertir en cultura infinitamente, es más, se nos podría ir todo el presupuesto quizá interviniendo en cultura y uno no termina de generar ese tipo de inversión. Pero sabemos que también es necesario ponerle un punto, y entonces cuando uno le pone un punto en la economía, uno tiene que, bueno, incluir cosas y dejar otras cosas afuera. ¿Qué cosas deja afuera y qué cosas no? Bueno, eso es un tema de bastante debate, y no solo en Uruguay, sino en el mundo. Otro aspecto que me parece importante a considerar a la hora de pensar si necesitamos un Ministerio de Cultura es qué tipo de Estado nosotros necesitamos, pero considerando que vivimos en una democracia representativa. Acá le voy a pedir permiso a Pablo da Silveira para utilizar un trabajo de él en lo que respecta a, bueno, cómo la filosofía política aporta a esta discusión de las políticas culturales. Nosotros sabemos que un Estado representativo, o por lo menos la tradición liberal en lo que refiere a filosofía política, te dice que un Estado democrático representativo es aquel que permanece neutro a los aspectos de valor. ¿Qué quiere decir neutro a los aspectos de valor? O sea que no hace juicios intrínsecos de valor o del bien. O sea, el Estado de alguna manera no dice qué es lo bueno, y cuando digo qué es lo bueno, también estoy diciendo qué es lo bello. El concepto de belleza, de estética, y qué es lo que se financia o no se financia por parte de los recursos públicos, que son recursos de toda la comunidad, no debería ser objeto de una valoración particular. Esto es muy complejo, es una idea que realmente a muchos estados los ha tenido bastante comprometidos, aquello de tener una cultura oficial o una cultura, digamos, guiada por determinados intereses políticos, ideológicos, etc. Hay algunos lugares donde eso todavía es un tema complejo. Acá en Uruguay, por suerte, creemos que hay una riqueza del sector cultural muy alta, pero que también tenemos que poner un punto de alerta sobre cuánto dejamos pegado o no las decisiones de inversión en los bienes y servicios culturales de la mano de un gobierno de turno, sea cual sea este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos acercamos a lo que Pablo denomina antiperfeccionismo? O sea, a aquellas prácticas que permiten ese alejamiento del Estado
de las decisiones sobre qué intervenimos, también es otro aspecto que es necesario considerar. Después, ¿qué pasa con los modelos en materia de políticas culturales? Bueno, Uruguay no es un caso ajeno, somos parte de un continente que en general tiene características bastante similares en lo que ha sido la conformación institucional de las instituciones de cultura, ¿verdad? Pero existen dos grandes modelos que yo voy a ridículamente caricaturizar, digamos, que es, por un lado, el modelo francés o modelo continental, que es aquel de un ministerio de cultura. El ministerio de Francia es el ejemplo más claro, por eso digo, voy a ridiculizarlo, aunque muchos de los juicios que voy a decir ahora quizá no son así o no son tan fuertes, pero esencialmente un ministerio donde el control, digamos, de la mayoría de los contenidos producidos, tanto por los elencos oficiales o por las políticas culturales, en última instancia terminan estando centralizados en el nivel político a través de la conformación de un ministerio. Entonces, los recursos públicos destinados a la cultura provienen directamente de fondos presupuestales directos, y en eso implica que hay un cierto control, una cierta administración por parte de los gobiernos. Por otro lado, un modelo de tipo anglosajón, donde el Arts Council de Inglaterra es su ejemplo más puro, si se quiere, un modelo que básicamente el sistema de financiamiento es un financiamiento indirecto, ¿verdad? El presupuesto de la cultura proviene, por ejemplo, de los recursos de la Lotería Nacional, de impuestos indirectos u otro tipo de arreglos tributarios, pero que permiten, digamos, independencia. ¿Qué quiero decir con independencia? Que las autoridades o las personas responsables de llevar adelante las políticas culturales no tienen que estar en una negociación año a año en el Parlamento o a nivel del Ejecutivo para poder hacer esta priorización o esta administración de los fondos. Entonces, en estos dos escenarios de un modelo francés y un modelo inglés, digamos, claramente contrapuesto, nos encontramos con el modelo latinoamericano. Claudio Rama ha caracterizado, digamos, el modelo latinoamericano como un modelo esencialmente que se ha orientado a brindar servicios culturales, y cuando digo servicios culturales me refiero a lo que puede ser el servicio del SODRE, a tener elencos estables, servicios de orquestas, etcétera, digamos, producir determinado tipo de servicio que los producen con cuerpos administrativos burocráticos por parte del Estado, y por otro lado haciendo énfasis en lo que es el patrimonio material e inmaterial. México es el caso más claro, Colombia es otro caso también bien emblemático, Perú. Pero digamos, Uruguay no escapa a eso, ¿no? Por un lado, con un cuerpo de servicios culturales estables, y por otro lado, dando libertad a la creación privada. Claro, nadie dijo de que dar libertad a la creación privada significaba la no intervención del Estado, pero ahí ya vamos a llegar sobre eso, ¿verdad? Entonces, no podemos contestar una pregunta si necesitamos un Ministerio de Cultura si no sabemos dónde estamos. ¿Y cómo estamos en materia de institucionalidad cultural en Uruguay? Bueno, tenemos un diseño institucional claramente autárquico, ¿no? En donde existen diferentes reparticiones dentro del Estado nucleadas en un megaministerio como es el Ministerio de Educación y Cultura. Pablo Álvarez podrá referirse mucho mejor a eso, pero yo por lo pronto quiero anotar la multiplicidad de fines, objetivos, áreas, responsabilidades que el Ministerio de Educación y Cultura tiene, que van desde la provisión de bienes y servicios culturales o velar por el desarrollo cultural del Uruguay hasta la administración de la justicia. La administración no, por lo menos tener un Ministerio de Justicia, la contraparte del Ejecutivo en materia de justicia en el Uruguay. Claramente son, uno le podría buscar los nexos que conectan, pero claramente se hace difícil a veces, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una debilidad en materia de cultura, tenemos una fuerte debilidad en el interior del país. Esto no es algo nuevo, esto es algo histórico del Uruguay. El Ministerio de Educación y Cultura siempre tuvo, o Uruguay siempre tuvo un acuerdo tácito entre que la Intendencia de Montevideo se ocupaba de los asuntos culturales de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura se ocupaba del interior del país. Eso ahora se ha revertido en el último tiempo, pero claramente es una característica intrínseca del Uruguay porque institucionalmente tampoco lo hemos superado. Entonces, existe
una larga tradición en Uruguay de serios problemas de gestión en materia de museos, en materia de bibliotecas y en materia de gestión del patrimonio. Entonces, Uruguay tiene algunas características que no se pueden evaluar ni en 5 años ni en 10 años. Yo he hecho el esfuerzo de intentar mirarlo en 30 años, ¿sí? Que ha sido el periodo de la salida de la dictadura hasta el 2009 inclusive. ¿Y qué tenemos? ¿Qué les podría decir yo que es importante para poder pensar si es necesario un ministerio o no? Algunos cambios fundamentales en lo que fue desde 2005 en adelante. Entre ellos voy a concentrar en los más significativos. Un aumento exponencial del presupuesto. La Dirección Nacional de Cultura antes del 2005, no, antes del 2007 en realidad, pero no era unidad ejecutora, eso quiere decir que la Dirección de Cultura dependía de una unidad administrativa más amplia para poder ejecutar el presupuesto. Ustedes no sé si se imaginan lo que eso significa, pero básicamente una persona que dirige la agencia estatal responsable de las políticas culturales del Uruguay que no tiene capacidad de gastar. ¿Sí? Entonces, esa era la característica de Uruguay antes. Por otro lado, un presupuesto que en periodo de 5 años, 6 años, se multiplicó exponencialmente. Y cuando me refiero a exponencialmente no hablo de una multiplicación de 2 por 2 o 2 por 3, hablo de una multiplicación muy fuerte, pasando desde el año 2006 de $778.000, ¿no?, a $7.500.000 en el año 2009. Entonces, estimados, ¿qué cosas es importante pensar o considerar a la hora de si queremos responder la pregunta de si es necesario un Ministerio de Cultura? Bueno, tenemos que tener en cuenta el sistema de financiamiento de la cultura, tenemos que tener en cuenta qué instrumentos de asignación de esos recursos se utilizan y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante que es la orientación de las políticas culturales. Con esas 3 cosas, entonces, a mí me gustaría ver si puedo poner un cuadrito ahí en el PPT, ¿sí? Yo tengo el control acá. Entonces, con estas 3 cosas que les comenté, aquí está lo de, para que puedan ver, voy a parar, ¿tá? Para que puedan ver gráficamente lo del presupuesto. Esto es el presupuesto en 2006, este es el presupuesto en 2009. Y esto es lo que refiere a la debilidad en el interior, ¿verdad? Un interior que no tenía, digamos, un anclaje con quien dialogar más que las intendencias municipales de cultura, pero que en 5 años llegó a cubrir todo el Uruguay con 90 centros MEC, digamos, que hoy en día se relacionan con la Dirección de Cultura, también con Educación, también con Ciencia y Tecnología. Entonces tampoco es que tenemos, digamos, una repartición de la Dirección Nacional de Cultura en el interior, pero por lo menos es un anclaje y es un paso importante. Entonces, les decía, 3 dimensiones importantes para considerar. Yo tomé, básicamente hice una comparación en base a estas 3 dimensiones entre las políticas que van del año 85 al año 2004 y del año 2005 al año 2009, ¿verdad? Estas son las políticas que tomé, estas son las del primer periodo, estas son las del segundo periodo, pero lo que me interesa sobre todo es que veamos esto. Esto es la orientación de las políticas culturales que existían en el año 85 al 2004. La mayoría de las políticas que se pueden observar en ese tiempo se ubican en estos cuadrantes. ¿Qué quieren decir esto? Que son en general políticas que han sido orientadas hacia los artistas directamente y que o bien se han ocupado de la demanda de bienes y servicios culturales o bien se han ocupado de producir oferta. ¿Sí? Tenemos por acá este cuadrante, después tenemos en este otro cuadrante acá, que son las políticas que se orientan hacia las empresas privadas, y aquí aquellas políticas que se orientan hacia la ciudadanía. Solamente se registra una política orientada a la ciudadanía en el año 85-2004. ¿Qué pasa en el periodo 2005-2009? La mayoría de las políticas que se crean están en estos cuadrantes, también ocupándose
de la demanda de cultura, de bienes y servicios culturales, y también produciendo bienes y servicios culturales desde la oferta. Se ve claramente la diferencia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos al final del periodo? La creación de una cantidad de políticas, de las cuales muchas de ustedes ya conocen, por las cuales yo no me voy a explayar, pero estoy hablando básicamente de la creación de los fondos concursables de la cultura, el sistema de mecenazgo, la ley de seguridad social de los artistas, infraestructuras culturales en el interior del país, no me quiero olvidar de nada, formación, capacitación y animación cultural en el interior del país. Entonces, son algunos hitos, algunas políticas fuertes que se crean, pero que de alguna manera vienen a ubicarse en este cuadrante, que es el cuadrante de las políticas que apuntan a través de la producción de oferta o de la atención de la demanda, orientadas hacia la ciudadanía. Bueno, aquí hay un análisis de las prácticas antiperfeccionistas, pero entonces, ¿qué me interesa resaltar con esto que les quiero decir? Uruguay, antes del 2005, presentaba algunas características que tenían que ver, bueno, con este sistema autárquico que es así y que sigue siendo al día de hoy autárquico, pero viene a crear. Hay un cambio en la orientación de las políticas culturales, desde políticas que pasan centradas con muy poco presupuesto, concentradas principalmente en actividades de animación cultural en el interior del país, o la creación del COFONTE, creación del FONAM, políticas concentradas hacia los artistas, ¿no? Como la pensión graciable. Pasamos a un escenario o a un estado de políticas orientadas hacia la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con este cambio? Este es el cambio que a mí me interesa que quede en su cabeza, de que los artistas y el fortalecimiento de los sectores artísticos en Uruguay ya no es un objetivo en sí mismo de la política, sino que pasa a ser un eslabón más en la cadena de la política pública, pero donde en última instancia lo que importa o lo que termina decidiendo es qué necesidades se satisfacen a todo el Uruguay y no solo a un porcentaje pequeño que vienen a ser los artistas, que son muy importantes. Esto a mí me gustaría marcarlo porque para mí es el elemento fundamental de lo que yo denomino una reforma en la institucionalidad cultural en Uruguay. Al mismo tiempo también hay una serie de instrumentos antiperfeccionistas, o sea, antes la mayoría de las formas que se utilizaba para ejecutar los recursos en materia de cultura tenían que ver con una asignación directa. Hoy en día hay muchos aspectos a mejorar, pero es posible evidenciar la creación de jurados externos para administrar los fondos, la generación de criterios para acceder a dichos fondos, la generación de nuevas formas de gestión, como la gestión delegada o la contribuciones a instituciones u otras organizaciones, y por supuesto, el sistema de mecenazgo. Esto está inaugurando un sistema de financiamiento mixto en el Uruguay. Entonces, sin embargo, podemos ver que al día de hoy conviven dos modelos de políticas culturales que no son complementarios, que muchas veces son contrapuestos, pero que al día de hoy conviven en esta institucionalidad que tenemos autárquica, compleja, superpuesta y que realmente sería muy importante poder ordenar. Ahora, ¿ese orden tiene que ser un Ministerio de Cultura? Yo me animaría a decir que no, porque un Ministerio de Cultura lo que haría sería reforzar de alguna manera la vinculación del sistema político con la toma de decisiones sobre el financiamiento de la cultura. Quizás sí una nueva institución, un nuevo reordenamiento. ¿Por qué no un Consejo Nacional de Cultura, como la experiencia chilena ha venido transitando desde hace un buen tiempo? A la forma latinoamericana, por supuesto. Hay que pensarlo, hay que ver con quiénes, hay que ver de qué forma, pero me animaría a decir que deberíamos continuar por este camino que Uruguay ha empezado a transitar, de tener un modelo un poco más democrático. Muchas gracias. Lo van a poner ahí, pero Pablo da Silveira es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, institución en la que también se desempeñó como investigador.
Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay. Integró entre 2008 y 2011 el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada del Ministerio de Educación y Cultura. Desde el año 2008 es investigador categorizado del Sistema Nacional de Investigaciones. Tiene una gran producción bibliográfica con artículos publicados en revistas especializadas a nivel internacional y un gran número de libros publicados, entre los cuales se pueden mencionar Padres, Maestros y Políticos, El desafío de gobernar la educación, de 2009, John Rawls y la justicia distributiva, de 2003, o La segunda reforma, de 1995. Pero bueno, le voy a dar la palabra porque ahí ya tienen escrito varias cosas de su currículum. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, vamos bien. A mí me gusta ser breve, así que no vamos a seguramente a extendernos. Ahí me tranquilizó tu intervención porque yo venía a decir algo que se suponía que puede ser un poco antipático, y es que la verdad, si vamos a crear o no vamos a crear un Ministerio de Cultura, no me parece una pregunta demasiado importante. Sí me parece importante la pregunta, ¿qué vamos a hacer en el terreno de la cultura? No me parece demasiado... A ver, eso no quiere decir que no sea una buena pregunta motivadora para esta reunión. Está fenómeno como pregunta motivadora para esta reunión. Lo que digo es, en el término de las cosas que hay que hacer, no me parece tan importante por dos razones. Primero, porque las prioridades de reforma de nuestro actual Ministerio de Educación y Cultura creo que están por otro lado. Efectivamente, por ejemplo, el tema de los fiscales es un poco raro que haya un ministro que se ocupe de una parte de la educación, de la cultura, de los registros, de los fiscales, indirectamente del correo. Una vez tiene la sensación... Bueno, está bien, bueno, más o menos, ¿no? Terminan negociando cuando hay problemas. Te tocó, ¿no? Sí. Una vez tiene la sensación de que en este país, cuando no se sabía dónde poner algo, se ponía en el Ministerio de Educación y Cultura, y así se iban acumulando cosas. Creo que nos debemos ahí sí, una reflexión, pero no una reflexión acerca de qué hacer con una parte del Ministerio de Educación, una reflexión acerca de qué hacer con el conjunto del Ministerio de Educación. Creo que en los últimos años tuvimos una evolución positiva y estamos en mejores condiciones de discutir eso. Por ejemplo, durante muchos años estuvo políticamente bloqueado, era políticamente muy incorrecto hablar de la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia. Y la razón era un poco boba. La razón era que la dictadura había tenido el propuesto de crear un Ministerio de Justicia. Pero lo que pasa es que era la misma etiqueta para dos cosas completamente distintas. El objetivo de la dictadura era eliminar la independencia del Poder Judicial. Cuando se habla hoy de crear un Ministerio de Justicia, se habla de agarrar una parte que ya está en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es todo el tema de las fiscalías, y darle la autonomía y el relieve que merece, como pasa en muchísimas democracias del mundo. Creo que una de las cosas buenas de estos últimos años es que ese tema se desdemonizó. Se puede hablar más claramente de eso y plantear la posibilidad de que hay que hacer con eso, porque efectivamente es una cuestión institucional que tenemos pendiente. Entonces, por una parte me parece que tenemos ahí prioridades de reforma más urgentes como es. Y después, porque hay una idea que me parece que los uruguayos tenemos que meternos en la cabeza, y es: los incentivos son más importantes que los organigramas. Con mucha frecuencia en la historia del país hicimos este error, pusimos todos mal los incentivos, de modo tal que todo hacía que las cosas fueran en cierta dirección, y después inventábamos una agencia estatal y le pedíamos que consiguiera que la realidad funcionara como si todos esos incentivos no existieran, lo cual es imposible. Durante muchos años, por ejemplo, todos los incentivos para la producción agropecuaria estuvieron muy mal puestos. Y la consecuencia es que el agro durante muchísimos años estuvo estancado, invertía poquísimo, innovaba poquísimo, ¿no? Y por lo tanto producía muy por debajo de sus capacidades. Entonces, ¿qué hicimos durante años como país?
En lugar de modificar esos incentivos, inventamos el plan agropecuario y le pedimos al plan agropecuario que hiciera que el agro funcionara como si todo lo demás no existiera. No se puede. Esas cosas terminan en oficinas que en algunos casos se burocratizan y simplemente perduran, en otros casos generan gente frustrada porque tiene ganas de hacer cosas, pero no puede. Después al final les pasamos factura y decimos, ustedes no hicieron nada. Claro, pero es que lo que les pedimos no se podía hacer. Uno tiene que mirar cómo están puestos los incentivos. Y eso es lo que va a definir cómo pasan las cosas. Después uno puede tener instituciones que ayuden a que las cosas anden mejor o peor, pero no existen diseños institucionales que neutralicen el efecto de los incentivos. Entonces, lo que sí me parece importante es mirar las cosas ahí. Y ahí creo que tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener claridad de objetivos y claridad de estrategias. Y este también es un punto donde los uruguayos tenemos que aprender a pensar con más claridad, porque una cosa que nos pasa frecuentemente en todos los terrenos es que se nos mezclan los objetivos con los instrumentos. Un organigrama no es un objetivo. Tener un Ministerio de Cultura no tiene que ser visto como un objetivo, tiene que ser visto como un instrumento. Y evaluar si como instrumento es un instrumento adecuado o no adecuado. El presupuesto es un instrumento, no es un objetivo. No hay que festejar que estamos gastando más plata porque estamos gastando más plata. Especialmente porque una cosa que hay que tener muy presente cuando se gobierna es que uno trabaja con plata ajena. Con la plata de uno puede hacer lo que quiera, pero cuando uno gobierna trabaja con plata de otros. Entonces, está bien, para hacer muchas cosas, en muchos terrenos hace falta plata y hace falta mejorar los presupuestos. Es obvio, sería tonto decir que no. Pero no podemos festejar que subimos el presupuesto como si hubiéramos cumplido un objetivo, que ya lo podemos tildar. Porque después está la otra mitad del asunto, que es que los presupuestos se pueden usar bien o se pueden usar mal. A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Imagínense que se encuentran con alguien que vuelve de las vacaciones y le decís, ¿cómo te fue de vacaciones? Ah, bárbaro, gasté muchísima plata. Es una respuesta un poco rara. Si gasté muchísima plata y el resultado de eso es que pasé las mejores vacaciones de mi vida, puede estar bien. Si gasté muchísima plata y pasé horrible porque los que se fueron de vacaciones conmigo eran insufribles o porque había elegido mal los destinos y las cosas, entonces acaba de ser una pavada. El festejo de la calidad de las vacaciones no depende de cuánta plata gasté. Puede ser que gastar más plata sea una condición necesaria para tener mejores vacaciones que las que tuve antes, pero no es eso lo que hace que las vacaciones sean buenas. La plata que se pone en algo es un medio, no un objetivo. Entonces, creo que hay que tener objetivos estratégicos claros. No voy a ser exhaustivo, pero ejemplos de algunos objetivos, sí me parece que por más que sea una línea tradicional, hay que seguir apoyando la generación y fortalecimiento de nuevos actores culturales. En cualquier sociedad, especialmente en sociedades como las nuestras, hay gente, individuos, grupos que están en condiciones de convertirse en buenos productores culturales, pero tienen un montón de fragilidades y dificultades que les impiden dar ese salto. Está bien hacer algo y efectivamente es difícil porque hay que hacerlo sin comprometerse con juicios de valor intrínseco para que se pueda dar ese salto. Es necesario democratizar el acceso a los bienes culturales, democratizarlos geográficamente, democratizarlos socialmente. Es necesario promover las capacidades de apreciación de los bienes culturales. Acá no solo hay una cuestión de cantidad, hay una cuestión de calidad de culturas de apreciación que seguramente van a ser diversas, no hay una que sea la mejor, pero sí hay públicos más capaces de apreciar y públicos menos capaces de apreciar la clase de manifestación cultural que se trate. Y parte de la riqueza de la vida cultural de una sociedad es una mayor capacidad de apreciación de parte de diversos públicos. Hay que conectar a la cultura con otros ámbitos para reducir las dependencias del Estado. Y me gustaban mucho esos cuadritos que mostraban que, por ejemplo, con la parte empresarial sigue siendo un punto muy flaco de nuestras políticas culturales cuando es muy fuerte en otras partes del mundo. Eso me parece un ejemplo de objetivos que tenemos que proponernos, que tenemos que tratar de alcanzar. Y después hay que tratar de tener claridad
de estrategias, es decir, claridad respecto de los caminos, ¿no?, que pueden llevarnos a esos objetivos. Y creo que hay grandes acuerdos en el país, ¿no?, acerca de por lo menos algunas de esas estrategias. Creo que hay bastante acuerdo, por ejemplo, que descentralización es mejor que centralización. Pensar que de unos pocos escritorios uno va a manejar la vida cultural del país es una idea anticuada e irrealizable. Procesos autosostenidos son mejores que procesos que todo el tiempo dependen de una ayuda externa, y es bueno contribuir a que se generen procesos culturales autosostenidos. Y dos cosas más que a mí me parecen importantes, después de dichas son bastante obvias, pero a veces las perdemos de vista en el momento del diseño. Una cosa muy importante en casi todo es: hay que partir de lo que hay. Tenemos que hacer un buen inventario de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras debilidades, de dónde hay procesos de acumulación previos sobre los que nos podemos apoyar para seguir adelante. Eso es esencial siempre, pero es especialmente importante en un país chico. Fíjense, para ir a una metáfora futbolera, si alguien es el director técnico de Brasil o si alguien es el director técnico de Alemania, puede primero elegir qué esquema táctico va a usar y después seleccionar los jugadores en función de eso. Si uno va a dirigir Uruguay, primero tiene que ver qué jugadores tiene y después ver qué sistema táctico aplica. No tenemos escala como para decir, tengo 4 o 5 selecciones posibles según el sistema táctico que se me ocurre aplicar. Tengo que partir de lo que hay para tratar de, apoyándome en eso, conseguir objetivos que no estoy consiguiendo. Bueno, nosotros tenemos procesos de acumulación interesantes. Tenemos una historia cultural que nos da oportunidades y que nos da fragilidades. Por ejemplo, tenemos una buena riqueza en materia de archivos, por ejemplo, archivos de imagen. Algunos públicos, otros privados. Incluso Cinemateca, incluso archivos de imagen que provienen de la prensa y cosas por el estilo. No todos los países tienen eso. Si uno recorre América Latina o pregunta por ahí en América Latina, no todos los países tienen eso. Y la verdad es que andamos bastante mal en la protección y aprovechamiento de ese punto fuerte. Bueno, no es una idea muy inteligente dejar que todo eso se debilite, se destruya y desaparezca y ponernos a hacer otra cosa en la que no tenemos ni una clase de antecedente. Es más inteligente apoyarte en esa clase de cosas, sacarle el mejor jugo que se le pueda sacar a eso y convertir eso en modelos, modelos no solo de calidad de acervos, sino también modelos de gestión y de financiamiento, y utilizar eso después para trasladarlo a otras áreas de la vida cultural. Y lo otro también que creo que tenemos que meternos un poco en la cabeza, por ser un país chico, tenemos que estar más abiertos a las oportunidades que nos da el contexto. Yo creo que este gobierno tiene un gran acierto para mostrar ahí, que es el caso de Julio Boca. Eso es aprovechar una oportunidad que te da el contexto regional que estaba ahí picando. El país podría no haberlo aprovechado. Y Julio Boca hoy podría estar en otro lugar o podría estar acá mismo, pero dedicado a actividades puramente privadas. Darse cuenta que esa pelota estaba picando ahí y que se podía meter en el arco fue una buena decisión. Bueno, hay muchas pelotas picando en la zona. Por ejemplo, especialmente de Argentina. Y me temo que va a haber más. Por razones que tienen que ver con problemas de la Argentina, no por méritos nuestros. Pero sí puede ser un mérito nuestro aprovechar eso. Sí puede ser un mérito nuestro aprovechar un montón de ventajas que tiene Uruguay en términos de estabilidad institucional, en términos de mayor racionalidad económica, de mayor seguridad jurídica, de una cultura de convivencia más tolerante y más plural, y aprovechar esas cosas para fortalecer Uruguay como un polo regional de cierta clase de actividades culturales. Esas pelotas se están picando en el área.
Y van a seguir picando. Entonces, ojo con pensar que porque tenemos que pensar una política cultural para el Uruguay, tenemos que pensar una política cultural que solo tenga en cuenta los recursos disponibles el día de hoy en Uruguay. Tenemos que mirar un poco a la región, tenemos que levantar la vista y darnos cuenta, como hacen muchos países chicos. Yo, por poner solo un ejemplo, viví muchos años en Bélgica. Bélgica tiene una muy buena tradición teatral y una muy buena tradición de ballet, Bellar, ese tipo de gente, porque los belgas se dieron cuenta que tenían un recurso regional que aprovechar, que es un público, el público francés. Bruselas queda a 300 kilómetros de París. Y si bien ellos son un país chiquito, la superficie de Bélgica es 1,5 veces Tacuarembó, hay más gente que nosotros, hay 10 millones de habitantes, pero sigue siendo un país chiquito a escala mundial, encontraron la manera de tener una actividad cultural intensa, rica, que no hubieran podido tener si lo hubieran pensado solo para belgas. Bueno, hay que tener esa cabeza si sos un país chico. Mirar la región en donde estás y ver las oportunidades. Esas oportunidades a veces pueden venir por el lado de los productores de cultura, a veces pueden venir por el lado de los consumidores de cultura. Fíjense, recién ahora estamos consiguiendo cosas, me enteré hace poco, recién ahora se consiguió una cosa importante que es poder comprar entradas por internet para la de la Reta. Bueno, es una condición básica, por ejemplo, para atraer público de Buenos Aires. Nadie se va a venir hasta acá a ver si consigue una entrada. Pero sí se va a venir hasta acá si puede sentarse en su casa frente a la computadora y comprarla, como se hace en todas partes del mundo, como hacemos los uruguayos cuando viajamos. Entonces, otro componente estratégico que yo creo es importante es no regionalizar necesariamente nuestra vida cultural, regionalizar nuestra manera de pensar sobre nuestra vida cultural y darnos cuenta ahí qué oportunidades hay. Bueno, estos son solo unos apuntes y quiero mantenerme dentro del tiempo. Le dejo la palabra a mi tocayo y después dialogamos. Gracias. Pablo Álvarez es director general del Ministerio de Educación y Cultura. Fue diputado por Montevideo, por el MPP, y me dijo que no dijera nada más de su currículum, así que te doy la palabra. No digas nada más, porque si no Bianchi se enoja. Porque la Bianchi dijo que mi único currículum era ser profesor de karate y estoy muy orgulloso de eso, si eso fuera, así que... Yo por eso lo discuto. Por eso digo, sí, no, gracias por llevártela. No, a ver, es difícil para uno, después de escuchar, no entrar en la discusión, porque es la parte más rica, pero lo intentaremos, en el sentido de poder transmitir el diferencial del lugar al que a uno le toca en función de lo que han planteado los otros panelistas para que la discusión que se pueda dar y básicamente también para la información que se ponga en circulación sea mayor, ¿no? Entonces lo primero yo creo que es efectivamente partir de lo que tenemos. Yo he definido al Ministerio de Educación y Cultura como una construcción en el tiempo aluvional y residual. Aluvional porque a la salida de la dictadura varias de las cosas que estaban por ahí boyando, entre otras el Ministerio de Justicia o el pedazo del Ministerio de Justicia que está, más otras cosas fueron para el Ministerio de Educación y Cultura, y residual porque efectivamente del 85 hasta acá, cada vez que se inventa algo que no se sabe dónde mandarlo y no tiene mucho poder en la distribución de poder político, va para el Ministerio de Educación y Cultura. Voy a hacer casi el relato abreviado de lo que suelo decir casi siempre cuando cuento que es el Ministerio de Educación y Cultura, y lleva como 15 minutos. El Ministerio de Educación y Cultura tiene 15 unidades ejecutoras, que van, como han señalado acá, desde la Dirección de Ciencia y Tecnología al SODRE, a la Fiscalía de Corte, la Fiscalía de Gobierno, la Procuraduría del Estado de lo Contencioso Administrativo, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Clemente Estable, la Dirección obviamente de Cultura y algunas cosas más. Pero adentro de eso hay otras cosas más todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional de Bienestar Animal y la Comisión de Experimentación Animal. Imagínense una reunión entre esas dos comisiones, ¿no? Pero eso está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Y además todo el paquete de la educación, que como bien dice Pablo, y todos
de alguna forma sabemos que el ministerio en ese sentido tiene una responsabilidad política, pero no tiene la responsabilidad política de la ejecución de la política. Pero evidentemente es por lo que más sale en la televisión, es por educación, que es una parte quizás de las más pequeñas dentro del ministerio. Esa construcción residual, aluvional y residual ha ido generando un ministerio que no se consideraba a sí mismo como ministerio. Cada una de las partes se consideraba como una parte en sí, y que bueno, le tocaba la suerte de estar ahí adentro de ese ministerio, como podía estar en cualquier otro lugar, porque además esa parte era la parte más importante del ministerio, eso es lo que cada parte del ministerio de alguna forma concebía. Y eso se reflejaba, por ejemplo, cuando nos tocó ingresar al ministerio en el 2010, donde si uno miraba, por ejemplo, los logos del ministerio, podían creer que esos logos no respondían absolutamente a nada en común, ¿no? Cada uno tenía su propia gráfica de comunicación y era bastante imposible pretender darse cuenta que pertenecían a la misma institución, porque cada uno creía que era un elemento propio y totalmente aislado del ministerio. Creo que la pregunta como disparador es buena por dos razones. Esto es si es necesario un ministerio o no es un ministerio. Primero, porque es lo que todos los que se dedican y piensan estar en la gestión cultural piensan, ¿no? ¿Va a haber un ministerio para mí o no? Entonces está bien preguntar eso y discutir eso, ¿no? Si todos los que piensan estar por allí van a ser ministros o no van a ser ministros, no es lo mismo. No es lo mismo ser director de una dirección adentro de la Secretaría General del Ministerio, como estaba hasta el 2007, que es una direccioncita, a ser el director de una dirección, que es unidad ejecutora, a ser ministro. O sea que este ha sido además el permanente elemento de debate, porque como en tantas otras áreas casi siempre, no es porque no sea importante, yo considero que es muy importante, pero casi siempre anteponemos la institucionalidad a lo que esa institucionalidad debe hacer. Por lo tanto, la pregunta es acertada en ese sentido, al menos habla de que conocen de qué se está hablando en los espacios de producción de políticas culturales. Y segundo, porque estamos en campaña. Entonces me parece que en campaña también hay que picarla y hay que aprovechar en los momentos de discusión política para poner temas arriba de la mesa que tal vez en otros momentos no se discuten. Así que yo los saludo con respecto como disparador, ha sido bueno. Entonces yo considero que ya tenemos un Ministerio de Cultura. Y ahora le voy a mostrar dónde está el aparatito ese que hace plic, plic. Cambiame para el otro. Esos son los gastos. Bueno, ¿vieron? Ese problema del software libre y Microsoft, ¿no? Ahí aparece como 1-0, pero esos son otros números. Esos gastos en el Ministerio de Educación y Cultura. Lo rojo es cultura, allá lo verdecito justicia, ciencia y tecnología, la parte de registros y la otra la parte de educación. Bueno, hagan los cálculos mentales por aproximación geométrica de más o menos cuántos son esos resultados. ¿Sí? Esos son lo que gasta el Ministerio entre el 2010 y 2013, el acumulado. Estas son las inversiones en el Ministerio de Educación y Cultura y estoy planteando, no estoy comparando para atrás, o sea, no para discutir qué hacían otro, qué se hacía antes, sino qué estamos haciendo ahora o qué hace el Ministerio ahora. Estas son las inversiones dentro de la distribución del Ministerio. Ahí ve, más o menos se reparte, baja un poco justicia, porque bueno, los libros de derecho siguen siendo viejos, no hay que comprar mucho, entonces más o menos quedan ahí, pero estos años hemos hecho inversiones, presa más o menos la distribución, y acá viene el cambio, esta es el sueldo, ¿no? La parte de justicia crece, abundante, la parte de los registros crece abundante, obviamente la parte de cultura disminuye, y los otros más o menos se mantienen. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestal, el Ministerio de Educación hoy es un Ministerio de Cultura. Si vemos la plata que se le destina a la cultura dentro de la institucionalidad. Y además, cultura no es solamente la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Hay una visión global, un poco más amplia. Ellos son filósofos y egresados, todo yo no. Ellos lo harán mejor. Está el SODRE, que es cultura. Está Centros MEC, que es cultura. Podríamos poner a discusión si cultura científica es ciencia y tecnología o es cultura. Yo me inclino por cultura. Pero está dentro del Ministerio, está dentro de la Dirección de Ciencia y Tecnología. El ICAU no es, ¿qué hacemos? Pero llegamos a la conclusión de que los medios de comunicación también, pero vamos a partirlos porque tengo otra idea para ellos. Entonces, también son cultura, pero no entran dentro del análisis, digamos, de lo que es el Ministerio. Los registros y la justicia, ustedes ven ahí, son los que se lleva la mayor cantidad de la plata.
o sea, tiene el 52%, más o menos el 50% de la masa salarial y el 40% del personal, ¿no? O sea que hay una correlación ahí negativa, digamos, ¿no? Positiva para ellos, digamos, negativa para el resto del ministerio. Son, en términos de fractales y matemáticos, son un atractor. Todo el mundo en el ministerio pasa por la oficina de la Dirección General para ir para ahí. A ver si no hay un pase en comisión para ahí, a ver si no hay algo que se pueda hacer ahí, porque evidentemente esos son los lugares de mejor remuneración dentro del ministerio. El otro elemento que no está allí, que después creo que la otra gráfica los ponía todos juntos como para poderlos comparar, ahí. Tiene que ver con las modalidades contractuales, que son los elementos después puros y duros que duelen, digamos, ¿no? Cómo llevamos adelante estas políticas. Se han hecho muchos inventos y creo que todavía no hemos descubierto el mejor mecanismo contractual para llevar adelante las políticas culturales. Hemos probado bastante, ¿no? Desde la lógica histórica de los cayés, y después por cayé pasamos todo lo que era necesario, sobre todo cuando no se podía ingresar al Estado. Entonces, bueno, por cayé se ingresaba todo lo que no fuera, lo hizo el Partido Nacional, lo hizo el Partido Colorado y lo hizo Frente Amplio, ¿no? O sea, no es que sea una cuestión de otros, digamos, ¿no? Con diferentes motivaciones. Pero esa parecía ser una buena idea que, como toda buena idea, después se viró para otras cosas. Entonces, esa modalidad no sirvió más. Luego, el debate de si tiene que ser o no tiene que ser funcionarios públicos permanentes. Y ahí tenemos una buena discusión que me parece que puede estar en el marco de esta discusión de las políticas. Los elencos estables del SODRE, ¿tienen que ser funcionarios públicos? La orquesta, ¿tiene que ser funcionario público? No sé, yo creo que en realidad no deberían existir los funcionarios públicos por 50 años, deberíamos derogar esa permanencia para toda la vida, 10 años concurso y afuera, haga su aporte al país, y con los políticos deberíamos hacer algo parecido, aunque hay un concurso cada 5 años en el fondo, pero me parece que se podría comenzar a plantear ese tipo de estrategias en el marco de una reforma del Estado que también incorpore a estos mecanismos. Y esas son discusiones, obviamente, el que está hoy dentro del ministerio con un contrato de función pública entiende que tiene que ser funcionario público. Y además sus compañeros que entran también tienen que ser funcionarios públicos para la causa. Pero cuando vemos el desarrollo después de las políticas, si queremos dinamismo en las políticas culturales, si queremos rotación importante en las políticas culturales, el contrato de funcionario público no parece ser la mejor estrategia. Y ahí tenemos un debate que no es menor, porque después todo eso, y comparto que hay que ver primero los objetivos y las estrategias, todo eso que queremos hacer lo va a hacer alguien. Y ese alguien es importante saber cuál es el vínculo que tiene con la institucionalidad que se va a encargar de pensar esos objetivos. Y me parece que no es un tema menor, y sobre todo en temas de políticas culturales, y para nosotros ha sido uno de los principales aspectos. Pensemos en Centromec, hoy hay 124 en todo el territorio nacional, y ahí hay modalidades contractuales también distintas. Hay contratos temporales de derecho público, que son contratos de 3 años con opción a 3 años más y afuera, para los coordinadores, buscando también un mayor dinamismo de la política en el territorio, pero hay funcionarios públicos que son de las intendencias, que son los que están haciendo, digamos, la actividad permanente dentro del lugar físico del Centromec, y después hay contratos artísticos, que fue a la forma negociada que llegamos hoy de estos contratos que sirvan para generar políticas de alguna forma no permanentes, que también desarrolla. Así que un solo programa tiene las 3 modalidades. Miramos el SODRE y tenemos cuestiones parecidas. Hoy el ballet no son funcionarios públicos, la orquesta sí, en su gran mayoría, aunque hay contratados. O sea, cuando miramos el mapa institucional de las políticas culturales, casi siempre nos olvidamos de las personas, ¿no? Porque pensamos lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, si las artes son bellas o no son bellas artes, pero nos olvidamos que después hay un flaco y una flaca que es la que está generando esa política cultural, y me parece que es importante también ponerlo arriba de la mesa. Creo que hace tiempo no hay en nuestro país estudios profundos y variados sobre esta temática, y también habla de eso que algunos de los que están acá son de las primeras generaciones en nuestro país, egresados más o menos en reflexionar estos temas en nuestro país. Entonces tampoco le pidamos a otros que hayan hecho, ¿no? O sea, me parece que esa es una situación que tenemos. Yo no sé si con respecto al modelo francés o al modelo inglés, creo que nosotros hoy tenemos un modelo que puede funcionar bien. Lo primero que hay que hacer es decir, es necesario un Ministerio de Educación y Cultura porque ya lo tenemos. No es necesario un Ministerio de Cultura distinto al que tenemos. Esa es mi posición. Lo segundo, hay que sacar a la parte de la justicia del Ministerio. No puede funcionar, no por la cultura, por la justicia.
¿no? No pensando en cómo nos hace bien a nosotros en esto de discutir las políticas culturales. Para el mejor ejercicio de la política de justicia en nuestro país se necesita una institucionalidad que de verdad garantice un mejor funcionamiento. Como nunca se han hecho en estos años una inversión muy grande en materia de las fiscalías, pero cuando vamos a pedir plata de economía, eso cuenta para el ministerio, ¿no? O sea, ya te di. No, pero lo usé de fiscalía. No, ya te di. No, pero mira que en cultura ya te di, ¿no? Entonces, a la hora de ir a generar lo que después el recurso que uno precisa, me parece que eso es importante. Debemos generar un Ministerio de Justicia, y si se quiere justicia y derechos humanos, por el eufemismo, que durante tanto tiempo limitó la discusión y que la Suprema Corte entienda que es necesaria una institucionalidad que efectivamente garantice un mejor ejercicio de la justicia, no solo por los fiscales, sino también por los defensores de oficio, ¿no? Que son los que terminan defendiendo casi siempre, sobre todo lo penal, a los más pobres, y tienen dentro del Poder Judicial el mismo nivel que el servicio informático, ¿no? El otro pedazo del ministerio que tiene que generar una fuerza propia con una institucionalidad que le permita funcionar son los medios de comunicación. Necesitamos generar un servicio descentralizado, al menos esa es la visión nuestra, que garantice un mejor funcionamiento de los medios de comunicación públicos. Hoy tenemos a la televisión por un lado, como unidad ejecutora, y a las radios adentro del SODRE, ¿no? En su momento, obviamente, la televisión estaba dentro del SODRE, después se independizó por razones de, bueno, la tele es distinta, pero las radios quedaron ahí adentro. Funciona más o menos sola, pero adentro del SODRE. Nosotros entendemos que hay que juntar las radios y la televisión en una suerte, si se quiere, de multimedio público estatal, pero que además esté por fuera del Ministerio de Educación y Cultura para garantizar un mayor nivel de más público que estatal, por decirlo de alguna forma, y que tengan venia por el Parlamento sus integrantes para garantizar ciertas transparencias y niveles de representatividad importantes. Y si sacamos la justicia, ahí ven, ¿no? Vamos para atrás, sacamos la justicia y sacamos los registros, que no es donde está el registro civil y la Dirección General de Registros, que le interesa muchísimo a economía, sobre todo la Dirección General de Registros hace mucha plata, son de la parte del ministerio que hace más plata. Queda un ministerio, si se quiere, de educación, ciencia y cultura, educación, cultura y ciencia, o de cultura, educación y ciencia, pónganle en el orden que quieran, bastante más parecido a lo que cualquiera podría pensar de una institucionalidad necesaria. Pero eso es la gran estructura. Ahora vayamos adentro. Efectivamente, en el 2007 se creó la Dirección Nacional de Cultura Comunidad Ejecutora. Yo le puedo decir que el director te la podría regalar al otro día, porque manejar una unidad ejecutora cuando no tenés institucionalidad es un problema, ¿no? Si te faltan contadores, te faltan abogados, te faltan directores de recursos, en realidad tenés más que libertad, tenés un problema, ¿no? Y termina pasando que la ejecución pasa por las otras oficinas, por ejemplo, la Dirección General, que termina de alguna forma metiéndose en aquello que no corresponde solamente por un problema de debilidad institucional de la estructura global del ministerio. Pero bueno, sí, evidentemente el crecimiento, el presupuesto aumentó y eso generó nuevas políticas, y ahí es donde vamos aterrizando qué es lo que de alguna forma uno quisiera hacer, para qué quiere tal institucionalidad o no quiere tal institucionalidad. Yo creo que aquí se comparte de lo que he escuchado, evidentemente, la idea de que la cultura no es solamente de un pedacito de la población, ¿no? La cultura no es solamente pensada para y por un pedacito. En esta idea de que sí, está bien, podés venir a limpiar mi casa, pero cuando tomás el ómnibus para tu barrio ya no perteneces a la cultura, ni tenés derechos culturales, y lo que vos haces no es cultura. Tu música no es cultura, tus libros no son cultura, tus charlas no son cultura. Me parece que de a poco, al menos en sentido público, vamos llegando a una idea de que efectivamente la cultura es un derecho de todos, y eso me parece que es un elemento positivo. Me gusta contar siempre esta anécdota de que al principio de la Avenida de Boca, cuando el ballet irrumpió en nuestro país, había gente que se enojaba porque había gente que aplaudía donde no iba, ¿no? Se supone que una obra de ballet hay lugares para el aplauso. Debería aparecer el cartelito como los talk show, aplauso, pero no aparece. Tiene que ver con la formación de público, de alguna forma que planteaba Pablo casi al final de su locución. Y había gente que se molestaba porque había gente que aplaudía cuando le parecía que el salto estaba genial. Y esa apropiación diversa de la cultura a mí me parece maravillosa. Y lo que tenía que pasar en última instancia no era aprender a aplaudir, sino a no calentarse cuando otro entiende que aplaude. Y que cada uno efectivamente... Pero eso implica una decisión política en materia cultural. Eso implica trabajar en la formación de público, implica trabajar en la democratización, en el acceso a esos bienes. Y
y evidentemente trabajar en la distribución territorial, que creo que ha sido el gran esfuerzo de estos años, ha estado centrada allí. Y evidentemente cuando uno elige, mata, ¿no? Si uno tiene dos cosas y elige una, la otra de alguna forma la mata, con recursos finitos y que no son propios, como los recursos públicos, uno va eligiendo y va matando. Por eso siempre va a haber posibilidades de decir, a mí no me dieron. Porque es verdad, todo el mundo quiere una política avalorativa en términos políticos de la cultura. Pero todos dicen, pero dame a mí la plata. Está bien, vos no digas qué es lo lindo, pero dame a mí, que yo más o menos sé cómo es lo lindo. Vos no digas qué es lo bueno, pero dámelo a mí. Y esa ha sido una política centrada casi siempre en la producción del artista. Y creo que es un buen momento para seguir no solamente insistiendo en ese tipo de políticas culturales. Y para eso se necesita mayor institucionalidad. Porque para dar plata se necesita una ventanilla, capaz que con una suerte de hábitat resolvemos las políticas culturales si esa fuese la idea de la cultura. Mandamos plata por los fondos, por un sistema financiero con determinadas condiciones y ya está. Me parece que no es, al menos no es lo que hoy se esté planteando, y para ese esfuerzo mayor se necesita mayor institucionalidad. Y me parece que en ese sentido lo que debemos hacer dentro del Ministerio es, algunas áreas debemos separarlas. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía cultural debe ser una unidad ejecutora en sí misma dentro del Ministerio, y eso tiene que juntar al pedazo de ciudadanía cultural y territorio que está hoy en la Dirección de Cultura, junto con los centros MEC y junto con la parte de cultura científica, es decir, cultura, y ciudadanía y territorio como un elemento estructurante de las políticas culturales de estos tiempos, donde yo creo que hay que hacer mayor énfasis. Una parte de la Dirección de Cultura debería mantener lo que podríamos llamar en términos genéricos fondos y artes, medio así a lo bruto, digamos, ¿no? Por otra parte está la Biblioteca Nacional, que debemos considerarlo dentro de las políticas culturales, evidentemente. Está el Archivo General de la Nación, que también en parte tiene que ver con esto que se decía de salvaguardar registro, y eso tiene que ver después no solamente para los investigadores, pero si está bien, los investigadores pueden ir, pero también para el público en general. Quizás el archivo de la palabra que está hoy en el SODRE debería también ir para dentro de una vinculación genérica con la parte de lo que... El otro componente que debería quedarse es la parte de museos, ¿no? Hoy creamos una Dirección Nacional de Museos dentro de la Dirección Nacional de Cultura, pero a la uruguaya, con esto de la casa, el auto andando y cambiarle las ruedas, todas esas metáforas que implican que no se puede hacer todo lo que uno quiere porque siempre hay alguien que le molesta. Bien, hoy creamos la Dirección Nacional de Museos dentro de la Dirección de Cultura, porque en el Ministerio había museos que eran unidades ejecutoras. Hemos hablado de unidades ejecutoras, pero sí me imagino que todos más o menos entendemos lo que implica, ¿no? Dentro de la administración. Son unidades ejecutoras, Museo Histórico. Otros que estaban dentro de la Dirección General, por ejemplo, como el Laura Yestarán, que es un museo. Otros que estaban dentro de la Dirección de Ciencia y Tecnología, como el Museo de Antropología o el Museo de Historia Natural. Y otros que estaban dentro de la Dirección de Cultura. O sea, había museos por todos lados. Dimos una discusión durante 3 años si los museos eran más parecidos entre sí porque eran museos, o si los museos eran más parecidos entre sí en función del acervo museístico que tenían. Bueno, llegamos a la conclusión de que los museos eran más parecidos entre sí porque eran museos, y que en todo caso el acervo lo que debería garantizar era un guión museístico distinto, pero la política museística debería ser igual. Es decir, cambiábamos la matriz de que tenemos cosas para guardar y que no junten mucho polvo. Esa era la visión, digamos, en términos brutos de un museo, a la uruguaya, digamos, a tener un espacio que también es un espacio de investigación y también es un espacio educativo, y por lo tanto debe tener investigadores. Por la inversión mayor que hemos hecho en estos tiempos dentro de algunas de las áreas de museo dentro del Ministerio de Educación y Cultura, justamente fue generar espacio de investigación que no teníamos. No teníamos para abrir la puerta, eso también es cierto, ¿no? No había un funcionario, había que rotar de las 8 casas del Ministerio del Museo de Historia Natural, había que ir rotando los funcionarios porque no se tenía funcionarios para abrir todos los museos a la vez. Si abríamos todos los museos a la vez era un gran problema. Logramos avanzar en eso, pero la mayor inversión estuvo dada en generar espacio de investigación. Entonces yo creo que hoy existe dentro del Ministerio, y en todos esos espacios creo que podríamos coordinarlos dentro de, pónganle el nombre que quieran, que esté de moda, porque los nombres se van poniendo de moda en el diseño de las políticas públicas, no cambia mucho la idea, pero los nombres van variando: gabinete, consejo, espacio de acuerdo nacional de políticas culturales, el que quiera, donde efectivamente se pueda tener una visión global sobre la acción del Ministerio, que es un pedazo además de la Política Nacional de Cultura, que coordine estos espacios para tener una visión y decir, bueno, acá hay una mirada y cada uno luego sale a hacer lo que le corresponde su tarea. Creo que eso no es difícil de hacer con la institucionalidad existente hoy, si nos está escuchando algún candidato a presidente ahí,
que les diga a sus futuros ministros y directores antes lo que quiere, porque después que pone a la gente no cambiar la institucionalidad. Es muy difícil decirle a una persona, ahora vos estabas ahí, bajá 2 escalones porque te toca, te tenés que correr, todos somos humanos, decimos que sí, pero nos vamos quejando a casa, ¿no? Entonces me parece que el proyecto del nuevo diseño institucional que pueda tener un partido político debería ser avisado antes, porque después empiezan las dificultades fundamentales de la institucionalidad, que son las personas, no los organigramas. Es más, se puede funcionar sin organigrama, y acá comparto y voy cerrando. La Dirección Nacional de Cultura ha ejecutado muchísimo más presupuesto, ha hecho una cantidad de políticas distintas y además yo creo que han sido realmente muy buenas y no tiene organigrama. Es un problema, sobre todo para los trabajadores, para la carrera funcional. Es un problema desde el punto de vista de una buena política, pero se puede hacer sin organigrama, ¿no? Efectivamente podemos funcionar. Cierro entonces diciendo, creo que hay, por lo menos en este espacio, un acuerdo con una mirada ya no tan elitista o elitista de la producción cultural. Creo que vamos centrándonos sobre la idea de que debemos garantizar el acceso y la producción de cultura por parte de todos los ciudadanos, entendiéndolo como un derecho. Efectivamente, creemos que el talento y la inteligencia están distribuidos, tienen una distribución normal en la sociedad, ¿no? Una campana de Gauss bastante equilibrada pero que después son las condiciones que esas personas tienen o las personas tenemos de poder desarrollar ese talento las que terminan limitándonos. Entonces termino con 2 cuentos. Uno de ellos es la usina cultural de Castillo, ¿no? Ahí unos gurises, Castillo saben que era una de las ciudades con mayor índice de suicidio de nuestro país, ya no lo es. No voy a decir que sea parte de las políticas de cultura, pero en parte creo que sí, por esta razón, y no de un ministerio y no de otra cosa. Imagínense en esa ciudad, el choque generacional es muy fuerte, ¿no? Una población bastante envejecida que se queda en el pueblo y una población más de gurises que quiere irse, ¿no? En una coordinación entre 2 programas de ministerio, el Centro MEC y la Usina de Cultura, y la Casa de la Cultura o el Centro Cultural 2 de Mayo de Castillo, es decir, que de alguna forma corresponde al gobierno municipal o a la intendencia, trabajaron en conjunto, están bastante cerca, están al lado en realidad, y lograron hacer, por ejemplo, una serie de ficción adolescente, ¿no? Una suerte, podríamos decir, de High School Music de Castillo. Muy buena, porque al principio no sabían cómo hacer para elegir a alguien que cante. Después se armó una banda, que la banda fue más importante que el proyecto audiovisual en sí. Grabaron, si tienen acceso a internet, que me imagino que sí, busquen en YouTube serie Alguien, y van a ver ahí una producción de 9 capítulos de gurises que lo hicieron filmando con sus cámaras, con el apoyo del pueblo. Y lo más interesante de eso fue que a la van premier, porque hubo van premier de la presentación, fue todo el pueblo, engalanado, vestido como si fuese los Grammy, el Oscar, dando vuelta a la manzana, para ir a ver un conjunto de gurises que cantaban medio en inglés a veces, en español, que obviamente a la mayor parte de la población adulta les parecía algo bastante loco, pero era de ellos. Y no solamente era de ellos porque lo habían hecho ellos, sino porque se había hecho allí con la participación de todo el pueblo. Y eso que no me vengan a decir que no es cultura. Yo creo que eso es cultura, y eso es posible porque efectivamente se llegó hasta allí desde una visión no centralizada. Y la otra, para terminar, podría contar varias de esas anécdotas, y para mí son importantes a la hora de pensar la política, porque si no, ¿dónde cae? ¿Sobre qué cae? ¿No? Cae sobre la gente, porque en el territorio es un elemento central, porque ahí está la gente, no la vaca, ¿no? Las personas que están distribuidas en el territorio. Y el otro es en Artigas, también en una usina de cultura, un viejo que ya se había jubilado de un reparto, y un día iba con la camioneta y contaba en el programa de radio que iba a la camioneta y empezó a escuchar una canción y dijo, qué buena canción, qué bien que está, está el tango, ¿no? Pero se parece mucho a lo que yo toco. Entonces llamó a la radio y dice, che, ¿quién es ese que está tocando? Y dice, ¿cómo, Pocho? ¿Sos vos? Y vos nos trajiste el disco el otro día. Él había grabado el disco, después de que se había jubilado, sacó el acordeón, fue a grabar a la usina, se puso a grabar, estuvo haciendo con el apoyo técnico, logró hacer su propio disco y lo llevó a la radio lo pasaron, y él no era capaz de darse cuenta que él efectivamente podía estar saliendo por los parlantes de una radio. Y esa para mí es la cultura que vale, en el sentido de la cultura que nos transforma. Creo que tiene sentido la cultura si nos transforma.
En resumen, tenemos una institucionalidad que puede ser mejor. No creo que haya que crear otra institucionalidad, ni nuevo, ni otro ministerio para hacer esto. Creo que sí hay que mejorar la situación interna del Ministerio de Educación y Cultura. Presupuesto ha tenido y ha crecido, pero a medida que se llevan adelante más políticas, ese presupuesto cada vez crece con más velocidad, ¿sí? Para hacer nuevas cosas, porque también es finito los recursos que vamos teniendo y se complica. Así que ante la respuesta de si es necesario un Ministerio de Cultura, yo le diría que sí, porque ya existe. Bueno, muchas gracias a los tres. Quería solamente como repasar algunos puntos que antes de abrir las preguntas o la discusión. Se convocó a una mesa de debate, pero increíblemente parecía haber acuerdo en prácticamente todos los puntos, lo cual es muy auspicioso para el futuro de la institucionalidad. Solamente, bueno, repasar un poco eso, los puntos en común, la no necesidad de generar una nueva institucionalidad en cultura, parecería ser uno. La necesidad tal vez de sí generar un Ministerio de Justicia, o ¿no? Tal vez la pregunta entonces debería ir por otro lado, ¿qué sacar del ministerio? ¿No? Parecería, o sea, parece claro que hay algo en la institucionalidad que no, bueno, que no termina de cerrar, ¿no? Tal vez no es separar cultura, sino separar lo que tiene menos que ver, tal vez con lo que sí tiene más que ver, que puede ser educación, cultura, ciencia y tecnología. Bueno, después ese planteo de el presupuesto como instrumento para objetivos. Los objetivos que también parecen estar bastante claros en común respecto a una mayor accesibilidad, la formación de públicos, la formación de una ciudadanía cultural, la descentralización, el acceso al territorio, ¿no? A los territorios. El planteo de Da Silveira de regionalizar la manera de pensar en cultura, ¿no? O tomar oportunidades, ¿no? Más a nivel regional. Y bueno, un poco eso, tal vez en base a esas líneas o en otras líneas, si quieren preguntar algo o hacer algún comentario, no sé si levanten la mano y no sé si precisan el micrófono o pueden hablar en voz alta. Todos juntos, no, por favor. Hola, ¿sí? Bueno, en realidad han hablado los tres de esto que decía Paula, de qué sacar o qué dejar dentro de lo que ya existe. Y me parece que para eso no se habló en ningún momento y está bueno llegar a una definición de cultura y de qué, o sea, qué necesitaría incluir o no a partir de esta definición. O sea, qué entendemos por cultura para a partir de ahí tener un marco institucional que defienda esa definición y que a partir de ahí actúe. Yo no voy a intentar una definición de cultura, me parece que primero que no estoy en condiciones de hacerlo, pero creo que una manera de avanzar es decir qué es aquello que no tenemos que entender por cultura. Y ahí yo pondría dos límites. Por una parte, y coincido con Pablo, tenemos que salir de esa cosa anticuada de entender por cultura la cultura culta. Cultura es el ballet, la ópera, cierto tipo de artes plásticos, no es las formas de cultura popular, no es la murga, no es el candombe, no es lo que sea. O sea, me parece que digamos, es un poco trivial porque ya nadie defiende eso, creo que es una discusión saltada, pero marca un límite. Y el otro límite es, creo que tampoco tenemos que entender por cultura simplemente el concepto antropológico de cultura, donde al final cualquier cosa es cultura.
porque por esa vía podés terminar sintiéndote obligación de proteger y de apoyar cualquier práctica más o menos diseminada en la sociedad, incluyendo yo sé, los cantitos atroces de las barras bravas. No, el cantito que festeja que mataron a un hincha del otro cuadro, yo no quiero que entre dentro de la definición de cultura que merece ser apoyada. Me parece que entre esos dos límites hay que definir y vuelvo un poquito simplemente sobre un punto que yo creo que es importante, es extremadamente complejo desde el punto de vista conceptual, pero es importante, que es, no la única, pero una de las condiciones que tiene que tener algo para ser reconocido como cultura es que tiene que haber una tradición de apreciación con estándares de calidad. Eso se puede dar en cualquier ámbito, eso lo tiene la murga. Para la visión anticuada, en el Uruguay en el que yo probablemente sea el más viejo de todos los que estamos en esta sala, en el Uruguay en el que yo nací, la murga era una cosa, era lo opuesto de la cultura. La cultura era la orquesta del Sodre, era esa clase, y la murga era una cosa que pasaba en las calles. Y por supuesto que esa visión era una visión inadecuada. Pero también es verdad que la murga de esa época era una cosa mucho menos sofisticada, mucho menos diversificada y mucho menos exigente desde el punto de vista de la tradición de apreciación de lo que es hoy. La murga hoy es una tradición cultural con estándares de calidad, con estándares de excelencia, con toda una tradición de apreciación, con un grado de sofisticación importante. Entonces, eso sí tiene que haber. Ahora, eso puede darse en el ámbito más popular que exista o en el ámbito más exquisito y elitista que exista, puede darse de mil maneras diferentes. Entonces, simplemente para decir lo que no es ni la vieja concepción, ni tampoco cualquier cosa es cultura. Tiene que haber eso, tradiciones de apreciación y criterios de valoración y de excelencia. Si tu pregunta viene por tener una definición académica, digamos, de lo que es cultura, me parece que es difícil porque plantea justamente lo que está diciendo Pablo. Yo en particular me he quedado con la definición de Luis Stolovich, que él hace una definición, digamos, en su libro, uno de sus libros más ejemplares, digamos, que es procesos sociales de producción simbólica con reconocimiento social. ¿Sí? O sea, si lo que tu pregunta era definición académica, yo te acerco esa. Pero sin embargo, me gustaría volver a lo que estaba planteando Pablo y creo que ahí se abre un punto que quizá en algunas cosas estemos de acuerdo y en otras quizá no tanto. Es importantísimo poder mirar los bienes y servicios culturales desde la capacidad que tengan las personas para poder apreciarlo. Ahora, también es verdad que la cultura es uno de esos ámbitos en donde se expresan desigualdades sociales que no tienen que ver muchas veces con el acceso a cultura, sino que tienen que ver con desigualdades sociales más estructurales. Entonces, a mí me parece una idea muy interesante y que en este último tiempo, a lo que por lo menos yo he denominado políticas culturales profesionales, que va desde 2005 en adelante, a nivel nacional, se ha ido instalando la idea de generar junto con la circulación de los bienes y servicios culturales, con la accesibilidad, políticas de formación de público. Ahora, también es verdad que la capacidad de apreciación no tiene que ser igual en todos los lugares, no tiene que ser la misma en todas las personas y no tiene que tener la misma profundidad para todas las disciplinas o todos los ámbitos. La apreciación del patrimonio material e inmaterial requerirá de determinada capacidad de apreciación, pero también es válida una apreciación netamente instintiva, de los colores, de la combinación, sin ir mucho más profundo, como aquella que también permite rescatar toda la historia y todo el acervo que hay contenido, digamos, en un bien. Es complejo meterse en esa discusión sin un trabajo profundo, delicado y responsable sobre el tema, porque podríamos llegar a generar, digamos, aquellos que son los ciudadanos culturales de primera y ciudadanos culturales de segunda, donde los ciudadanos culturales de primera son aquellos que cumplen con los cánones de apreciación, también marcados por tendencias que son hegemónicas y las hegemonías siempre son circunstanciales, y aquellos ciudadanos que de alguna manera no generan o no permiten tener capacidad de apreciación según el punto de vista de uno. Yo creo que ahí rescatar la experiencia de las usinas de la cultura me parece una cosa muy
importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera permite, no sé si ubican el programa de Usinas de Cultura que empezó a partir del año 2010, pero básicamente a través de la la generalización de las posibilidades para producir cultura, o sea, tener una infraestructura, tener un lugar, tener algún docentes que te ayuden a orientarte, tener equipamiento, instalación, formación, se ha permitido que las personas puedan llegar a producir, desde lo que decía Pablo de la experiencia de Castillo, hasta producir videos, clips musicales, contenidos culturales para la web, desde grupos de música que han salido, y en ese proceso de creación y formación también se genera la capacidad de apreciación. Nuevas apreciaciones, nuevas culturas de la apreciación. No hay una única cultura de apreciación, existen múltiples culturas de apreciación según los múltiples públicos o personas que podían estar participando de este análisis. Entonces, eso nomás para... Estamos de acuerdo. El problema con este tipo de preguntas es que intentamos generar una respuesta que nos permite después seguir reflexionando, por lo tanto la respuesta no existe, digamos, ¿no? Lo que es un avance para una reflexión. ¿Por qué digo esto? Primero, podemos generar creo que se podría compartir una definición genérica en esto de no irnos a que todo acto humano es un acto cultural o que la cultura es solamente lo que se hace de tutú. Y estamos ahí en el medio y nos quedamos en una visión más o menismo, digamos, ¿no? Pero también el problema está en que después cuando se va al debate público, que me parece también es un espacio interesante, no al debate de los políticos, al debate público, la gente te dice, estamos perdiendo la cultura. Entonces, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿te imaginás decirle, ¿cuál es tu definición de cultura? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿No? Y ese me parece que después es la exigencia hacia la generación de políticas culturales, porque después sobre las políticas culturales se carga la pérdida de valores. ¿Qué son los valores? ¿Cuáles valores? ¿Cómo se perdieron? ¿Quién los perdió? Y entonces lleva a reflexiones, me parece que más profundas y que para mí son las que en algunos espacios hay que comenzar a dar o privilegiar como para llegar. Yo creo que siempre existe una cultura oficial, sea la del pueblo o sea la del gobierno, para ponerlo en contradicción así medio bruta, digamos, ¿no? No hay una escola o samba del Sodre. No hay. Ni una comparsa de candombe del Sodre. No hay un cuerpo de baile estable que es el ballet, hay una orquesta, cámara. No estoy diciendo que la tenga que haber, no es un populismo, digamos, ¿no? Lo que digo es, no hay, es decir, que sí existe, ¿no? Y es probable que después, del lado no de que hace la política, sino de que la estaría de alguna forma disfrutando la cultura, diría, bueno, ¿cómo vamos a poner una cola o samba el Sodre? Ahora, bueno, si vas a Rivera o a Artigas, te parecería lo más básico, tal vez, en aquel lugar. Y podría contar las dificultades que implicó cuando se propuso hacer una llamada en Artigas, ¿no? Una discusión, ¿cómo traerlos? Esto viene de Montevideo a traer los tambores. Acá hacemos otra cosa. Y cuando se fueron los tambores no había nadie en la calle, era todo un terror, ¿no? Como diciendo, nos van a picar como un queso. Y después la gente salió a la calle y disfrutó con la llamada y todo bien, digamos, ¿no? O sea, pero también están esas contradicciones. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer en esto de las políticas culturales la mayor diversidad y siempre vamos a elegir. Y no es cierto y que hoy todos crean esto. Miren la editorial del País de ayer, por eso le estaba preguntando a Pablo, que justo compartía página con la columna del semanal, quién era, porque si uno ve ahí lo que habla es que lo que hay es cultura populista y no cultural, porque se privilegia el candombe, o se privilegia, ¿qué era lo otro? La murga, creo que decía, y entonces eso no es cultura, ¿no? Y se sigue, está bien, es para la tribuna, para quien lea el País, con atención, pero no es cierto que sea hoy una cuestión que esté distribuida. Es probable que acá, evidentemente, compartamos esta visión más general o más genérica, pero siguen existiendo estos que se enojan con los aplausos, ¿no? Entonces, yo creo que para poder dar esas respuestas, y creo que hay que avanzar sobre otros campos, en principio podríamos decir que cultura es todo aquello que nos queda después que nos olvidamos todo lo que aprendimos, eso que de alguna forma nos hace reconocernos como iguales, como copropietarios del mundo en el que nos circunscribimos, y todo aquello que producimos para sentirnos identificados y ponemos en distribución, con esta visión, si se quiere, más de Stolovich,
Y me parece que en esos campos hay que trabajar. Me parece que hay que trabajar, evidentemente, sobre las industrias culturales. Además, ahora se hizo la cuenta capital de cultura, cuenta satélite de cultura, y ya sabemos que aporta el PBI, y aporta el PBI más que las vacas. Ojo al piojo, ¿eh? No que la producción frigorífica, que el ganado, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Eso según los últimos datos, la producción, el aporte de la cultura al PBI es más que nuestro gran producto estratégico desde hace muchísimos años. Sí creo que hay que trabajar en la formación de público, aunque también formación de público es un poco, hay que encontrar una palabra linda, pero está buena la palabra, pero no, porque yo te formo para que vos me veamos, pero ahí hay que hacer una alianza importante, sobre todo con los medios de comunicación, con programas como el de Estado Camilla no vamos a formar ningún público, evidentemente, y esos son hoy agentes culturales muy poderosos. Es difícil con una política cultural, pública, estatal, digamos, vencer los mecanismos culturales que se imparten de ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política, también tenemos que poner eso en la balanza, cómo se disparan de diferentes medios ese tipo de cosas. Y ahí me parece que se puede ir generando una definición amplia desde el trabajo. Yo quería comentar una cosa, un poco lo que vos dijiste hoy, bueno, lo que presentaste hoy, que el Estado es neutro a los aspectos de valor, ¿no? Y que el Estado no debería decir lo que es bueno y lo que no. Y atarlo un poco con lo que decía Pablo de, bueno, tampoco los cantos del estadio, ¿no? Entonces creo que ahí hay una dimensión ética también, ¿no? Como tal vez bueno, no voy a decir lo que es cultura y lo que no, pero como Estado tal vez hay una dimensión ética donde puede haber un límite, no sé, esa es una pregunta que la planteo desde acá, pero... Si alguien interviene, pasamos por Sí, hola, yo tenía una pregunta en cuanto a las políticas culturales en Uruguay. Como antes se ha reflejado, están enfocadas en los últimos años hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces los artistas, creo recordar que pasan a ser como un eslabón más dentro de una cadena. Bueno, mi pregunta es, ¿en qué medida un artista aquí se ve limitado o influenciado de cara a cómo puede realizar su arte? Y el tema de la calidad de los proyectos, porque si estás solo enfocado hacia la ciudadanía, también eso repercute, ¿no? Breve, y el que estudió, yo que tengo que estar ahí haciendo que la idea es que efectivamente sea un eslabón más como tantos otros, salir de la idea de que solo la política cultural es solo financiar al artista. Me parece que eso hay que seguir haciéndolo, evidentemente, y los fondos de formación, para decirle las becas, son una parte fundamental para eso y se está haciendo. Quizás tenemos que tener una visión más amplia también con las becas, pero nos pasó lo mismo cuando hicimos las becas para los investigadores de la universidad, digamos, ¿no? Se nos complica, cuando vamos a distribuir se nos complica. Pero me parece que ahí hay una apuesta a la calidad, como tú señalás. Por otro lado, el reconocimiento de artistas, si se quiere, emergentes o ¿no? distintos a los consagrados, que son los que salen del país, ¿no? Pero sí, ahí también se trabaja en esto de que haya técnicos y con diferentes modalidades de asesoramiento a la hora del producto que vayan a realizar. Un ejemplo de eso, si se quiere, es el producto de Don Connie. No sé si lo conoces. Don Connie, un cantante de hip hop, que grabó su videoclip, ¿no? Su videoclip en una de las usinas de Casaballe. Llevó un par de letras, le dijeron, no, estas letras no, esto de andar matando, corriendo, no, esto no va, ¿no? O sea, si querés, todo tuyo, pero nosotros nos parece que del ministerio no podemos, ¿no? Ahí hay una discusión valorativa, ¿no? Diciendo, bueno, hay gente que llevó lo mismo y dijo, no me voy, si no me dejan grabar esto es mío, y se fue, ¿no? Un primo de él, por ejemplo, hizo eso. Y él dijo, bueno, los cambio, y construyó, fue arreglando la letra, sin dejar de decir lo que quería decir, y a su vez fue teniendo, obviamente, el asesoramiento técnico de las pistas, en la producción, y me parece que ahí hay un producto que después saltó a la fama, digamos, él, ¿no? Con su producto, y me parece que eso habla de una calidad también que se puede ir mejorando, y ese artista capaz que puede entrar en circulación en otros espacios que si no hubiera tenido esa posibilidad no entraba. Sí, dos cosas, porque lo que estaba planteando Paula, en realidad, yo nuevamente me voy a declarar un atrevido y voy a tomar un término de Pablo da Silveira, que es lo del antiperfección. Sí, coordinamos eso.
No, pero que él habla de un perfeccionismo moderado, ¿no? ¿Qué puede aspirar un Estado a tener en cultura? ¿La neutralidad valorativa total? No, no es verdad. Lo acaba de mencionar Pablo con varios ejemplos, los ejemplos están a la vista, o sea, nunca va a ser posible de que el Estado intervenga en los mercados culturales sin hacer algún tipo de valoración. Porque de alguna manera, cuando, lo que decía Pablo, cuando uno decide financiar una cosa y no financiar otra, eso, por más que vos digas, mirá que es precioso lo que vos estabas haciendo, pero una pena que no te vamos a dar el dinero, también está haciendo, digamos, un juicio. Entonces, ¿qué es a lo que podemos aspirar como un Estado democrático? A construir los instrumentos que permitan la mayor separación de la decisión particular del gobernante de turno de la adjudicación de esos fondos. Y con esto me refiero jurados externos, criterios, llamados, leyes en vez de gastos de funcionamiento directo del presupuesto, leyes a donde especifiquen cuáles son los rubros. Acá hay un ejemplo que yo lo quería decir hace rato, no encontraba el lugar, pero lo encontré. Hay un ejemplo que es brutal, que en la ley de presupuesto del 2005 es el programa de infraestructuras culturales en el interior del país. Es un ejemplo brutal, porque fue un instrumento que en 5 años pasó de ser, primero, una ley con poquito presupuesto que fue creciendo año a año, pero al principio era tan escaso los fondos que daban que se gastaban, digamos, con convenios con instituciones particulares, ¿no? La Dirección Nacional de Cultura venía y decía, bueno, el teatro de Fray Bentos hizo una negociación, el director de cultura de Fray Bentos, y salió favorecido. Pero después, a mitad de camino, esos fondos se empezaron a ser por llamado público. ¿Qué quiero decir con llamado público? Se convocaba a todas las instituciones culturales, públicas y privadas, a presentarse a este fondo de infraestructuras culturales en el interior del país, ¿no? Y lo que se pretendía con esto que era garantizar que todo el acervo que existe en el interior, no en Montevideo, en el interior, iba a tener posibilidades de ser reformado, de ser salvaguardado, de ser parte de una intervención arquitectónica, pero que también eso... Pero, ¿qué pasó? Además se le decía, está bien, yo te voy a arreglar la pared, te voy a pintar, te voy a levantar, te voy a contratar una empresa, no sé qué, pero vos también planteame un plan de gestión, decime cómo vas a mejorar la accesibilidad, digamos, de las personas con los espectáculos que tenés, cómo vas a generar un circuito de circulación, cómo vamos a hacer este enriquecimiento del acervo cultural de la comunidad. Entonces, a eso me refiero yo cuando digo instrumentos antiperfeccionistas, o sea, instrumentos que separen la decisión del jerarca de turno de lo que se termina decidiendo y no. Ese es un clarísimo ejemplo. Nunca el Uruguay, nunca vio en su historia tanto presupuesto destinado al interior del país. Y sin embargo, teóricamente teníamos un Ministerio de Educación y Cultura que se centraba en el interior, pero los números no decían eso. Entonces, es interesante poder pensar en este tipo de mecanismos, lo que vos estabas preguntando. Por supuesto que los artistas son importantes y por supuesto que los artistas han estado históricamente relegados para hacer arte. Acá en Uruguay era quien podía hacer arte. No se podía hacer arte de una forma profesional. No existía una licenciatura en gestión cultural ni un diploma en gestión cultural como hoy en día existe en la Universidad de la República. No existía masa crítica. No existía masa crítica. Entonces, hoy en día tenemos algunos instrumentos que nos ayudan a hacer políticas culturales democráticas. Las encuestas de consumo cultural, lo que mencionaba Pablo de tener una cuenta satélite y saber cuántos pesos aporta la cultura al presupuesto nacional. Existen algunos instrumentos, pero estimados y estimadas, sin ustedes que se empiecen a formar, que se empiecen a producir, que empiecen a estudiar no solo arte, historia del arte, sino también metodología, políticas públicas, economía, la cultura, todas esas áreas de la realidad son necesarias para fortalecer un Uruguay cultural democrático, que es hacia donde creo yo que estamos avanzando.
hay muchos temas envueltas y las tentaciones son enormes. Por ejemplo, estoy tentado a abrir una discusión sobre historia cultural. Yo creo que no se puede hablar de si había masa crítica o no había masa crítica en general. Hay que verlo por áreas. Por ejemplo, en artes plásticas, en particular en pintura, hace muchísimo que hay masa crítica en Uruguay. En otros casos, obviamente no. Pero me parece más importante el tema que estuvo dando vueltas acá, que es qué criterios orientadores tiene que tener una política que al mismo tiempo no quiere ser perfeccionista, no tiene que elegir no quiere tomar decisiones basadas en el juicio de alguien de decir esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo. y han salido acá varias cosas que creo que son correctas. Efectivamente hay límites éticos, hay manifestaciones culturales que pueden llegar a ser muy sofisticadas, por ejemplo, la reducción de cabezas, pero que están un poco en conflicto con ciertos valores que claramente queremos mantener. Está la cuestión de los estándares de calidad, que yo creo que es importante. Uno tiene que, dentro de cualquier manifestación, generar esa diferencia entre lo que es de calidad y lo que no es de calidad, porque eso es lo que después genera riqueza en la producción. Y yo creo que también tiene que haber un factor de alentar la diversidad. Hay algo en ese texto que está citando todo el tiempo, yo hablo de diversidad estructural. Diversidad estructural no solo es cuando tenés muchos objetos entre los que podés elegir, sino que podés aplicar muchos criterios de elección distintos a la hora de elegir entre esos objetos. Y ahí, capaz que simplemente para animar la polémica, quiero decir una cosa que no es políticamente muy correcta, pero de la que estoy convencido, y es que tanto en las políticas culturales como en las políticas educativas, una buena política tiene que tener un componente contracultural. Está mal aquella cultura elitista de antes que era totalmente indiferente a las preferencias de la gente, pero también está mal simplemente plegarse a las preferencias de la gente, porque eso te conduce a empobrecer el menú de opciones. Y creo que parte de una buena política cultural y de una buena política educativa es recordarle a la gente, mirá que además de las cosas que te gustan, hay otras cosas que te pueden gustar. Y hay otras cosas que te pueden enriquecer. Yo me acuerdo una discusión que tuve una vez con un profesor de música de un hijo mío que les daba cumbia, lambada, y yo le decía, murga, y decía, macanudo, está bien que trates de hacer cosas ahí, pero todas las cosas que les mostrás son las primeras cosas que encuentran cuando prende la radio. ¿Por qué no le mostrás también que hay un mundo que exige dar un pasito más y donde también hay cosas que le pueden interesar mucho? Yo lo hago en mi casa, pero yo, como todo el mundo, tengo gustos limitados. O sea, a mí me gusta la ópera. O sea, mi hijo sabía que existía además algo que no se escucha en la radio, sino más, que es la ópera. Pero hay muchas otras cosas que yo no escucho y que no se escuchan en la radio. Y está bueno que nos cuenten que eso existe. Está bueno que nos dejen la semilla. Porque difícilmente un chico de edad liceal termina apasionado por la ópera o por la música barroca, pero si le dejas la semilla, capaz que un día ese es el estribo sobre el que se va a poder apoyar para aprovechar una oportunidad que tiene. A ver cómo era esto. Que eso es algo que los sistemas educativos han hecho. Yo creo que ahora estamos, así como en una época fuimos demasiado indiferentes a las preferencias dominantes a nivel popular, ahora corremos el riesgo de ser demasiado obedientes. Insisto, tanto en el terreno educativo como en el cultural. Uno de los éxitos de la educación de José Pedro Varela es que era totalmente contracultural. Ahora hay toda una onda de en las escuelas y los liceos hay que tratar de meter para adentro la cultura que hay en la ciudad. A ver, la escuela de José Pedro Varela quería imponer, por ejemplo, hábitos de puntualidad y de manejo regular de horarios que no existían en la sociedad uruguaya de fines del siglo XIX. Hábitos de trabajo, hábitos de higiene, hábitos de orden que no existían. Uno puede juzgarlo como quiera, está bien, está mal, lo que sea, pero parte del impacto histórico de la Revolución Varela es que tenía un fuerte componente contracultural. Y su éxito significa en parte que al menos parte de esos componentes contraculturales dejaron de serlo. Bueno, a mí me parece que una política cultural no debe ser 100% contracultural, eso es volver al elitismo de antes, pero también tiene que tener un componente contracultural. Un componente de decir a la gente, te amplío el menú. Por supuesto, ahí también hay elecciones. Eso no evita lo que dice Pablo de que siempre van a quedar cosas afuera. Por supuesto que van a quedar cosas afuera. Pero me parece que una de las tareas del Estado es
Mirá, y además de tener en cuenta las cosas que forman parte de la cultura viva del país y de no ignorar lo que son los fenómenos culturales más vitales que viene a la sociedad, además de eso voy a hacer un esfuercito por ampliarte el menú. Parece que tenemos una pregunta más o 5 minutos más, ¿cómo es? 5 minutos, una pregunta y 5 minutos de respuesta. Hola, no, me quedé con esto último que decía Pablo da Silveira. Yo me pregunto si en los últimos años no se ha ampliado mucho el menú. El ballet del Sodre, la ópera, cosas que habían desaparecido en este país, volvieron a aparecer y a convivir con esa otra multiplicidad de expresiones culturales. Y lo otro con lo que me quedé era con una cosa del programa de cultura del Partido Nacional, que era una reforma institucional. Y yo te traslado la pregunta, que es dónde queda la parte del vuelco a la ciudadanía, porque en la reforma esta se plantea una reestructura de la Dirección Nacional de Cultura en áreas temáticas que son música, artes visuales, artes escénicas, letras y publicaciones y actividades en el territorio nacional. Entonces, creo que ese gran vuelco hacia la diversidad, por lo menos en lo que se plantea en ese documento, queda bastante excluido. Sos el único al que le puedo preguntar eso, porque sos actor político de ese partido. Entonces, quería trasladarte la pregunta y quizás podemos extender la pregunta a, bueno, cómo lo ven los otros participantes de esta instancia, si es necesario ahora ir hacia ese otro lado o está bueno el rumbo que se venía siguiendo. Gracias. Parece que los 5 minutos son para mí. Respecto de lo primero, yo no estaba haciendo ningún juicio de valor sobre el presente ni sobre el pasado, simplemente estaba diciendo cómo tienen que ser las cosas para adelante. Lo otro puede dar lugar a una discusión más compleja. Sobre lo primero, varias cosas. Primero, eso no es el programa del Partido Nacional. Eso es el programa, lo que estabas leyendo, del sector Todos, presentado de cara a las internas. El Partido Nacional todavía no presentó su proyecto, su agenda de gobierno de cara a las próximas elecciones. Lo único que hizo hasta ahora públicamente fue aprobar 10 líneas estratégicas generales que aprobó la convención. Vale la pena aclararlo porque hay un montón de gente, no sé si tonta o malintencionada, por ahí criticando lo cortito que es el programa del Partido Nacional de cara. No presentó ningún programa. El Partido Nacional tenía propuestas programáticas para los dos sectores que compitieron en las elecciones internas. Después de producidas las elecciones internas, se hizo un proceso de definición de un gran marco general definido por 10 líneas estratégicas, para lo cual grupos de gente de los dos sectores trabajaron, y después eso se presentó a los 500 convencionales, se dio tiempo para que los convencionales leyeran, opinaran, propusieran, eso se tradujo en un documento, se aprobó en la convención, y en este momento están los equipos integrados de las dos mitades que compitieron en las internas elaborando lo que va a ser la propuesta de gobierno. Preferimos demorarnos un poco y que fuera una propuesta de unidad y que realmente reflejara las opiniones de las dos mitades, digamos, que pelearon las internas, a presentarlo antes que nadie, y eso lo vamos a estar presentando a mediados de septiembre. O sea, todavía no, a cualquier efecto práctico que escuchen hablar por ahí del programa del Partido Nacional, tienen que esperar un poquito para criticarlo porque todavía no salió, sale alrededor del 15 de septiembre. Eso que tú lees es simplemente una propuesta, para volver a un tema que hablamos, de organigrama. No dice nada acerca de qué clase de políticas se van a desarrollar de ahí en adelante. Ese organigrama puede usarse para cualquier clase de política, incluyendo el hecho de hacer políticas muy fuertemente centradas en el tema del público. Ahora, ni siquiera te puedo asegurar que eso tal cual va a quedar en la versión final, porque estamos conversándolo, y mi opinión personal, francamente, es que no es un punto muy importante. Diría, de todas esas propuestas que conozco bien, si me propones un esquema alternativo y me convences, te lo compro en 30 segundos, no tengo ningún problema. Me parecen mucho más importantes otras propuestas que hay ahí, como por ejemplo, que tiene que ver con el tema empresarial que aparecía en el cuadrito hoy temprano, el tema de desarrollar el turismo cultural, que es una cosa que se hace muy poco en Uruguay, que genera mucho dinero en el mundo, que no solo puede aprovechar
no solo ahí vas a enriquecer lo que le ofreces al turismo que viene del exterior, sino que fomenta mucho el turismo interno, y es la verdad que es una línea de acción que en el mundo uno ve que tiene un efecto súper dinamizador sobre la cultura, que genera enormes oportunidades y beneficios para los productores de cultura, y que hemos desarrollado poco. A ver, les pongo simplemente un ejemplo. ¿Ustedes han visto las bóvedas en la Rambla Portuaria? ¿Alguna vez entraron? ¿Cuántos entraron a las bóvedas? ¿Cuántos de acá entraron a las bóvedas? Bueno, es una muestra terriblemente sesgada, muestra que realmente ustedes están muy, muy cerca de estas cosas, porque le hacen la encuesta a los montevideanos medios, jamás pusieron un pie ahí adentro. Las bóvedas es un edificio con una historia brutal atrás. De hecho, es lo que queda de una terrible explosión que sacudió Montevideo, porque las bóvedas fueron construidas para almacenar el polvorín de la ciudad. Y eran mucho más grandes que esas, y un día uno hizo algo que nos debía y todo saltó por los aires, y quedaron esas dos que quedan. Es un espacio cargado de historia, arquitectónicamente interesante, que podría aprovecharse para hacer un montón de cosas que conectaran un viaje a la historia de la ciudad, con temas de arquitectura, con temas de manifestaciones culturales, y que formaran parte de un circuito donde hubiera un montón de opciones. Bueno, esa clase de cosas no las hemos hecho. Hay un luz y sonido en Colonia de Sacramento y alguna cosa más, pero es un área terriblemente subdesarrollada en nuestro país, y es una pena porque cuando uno mira por ahí es la clase de cosas que le da una inyección de mucha vitalidad, no solo a la vida cultural, sino a la gente que se va a dedicar a la profesión en la que se dedican ustedes. Entonces, la verdad, me parece que esas cosas son mucho más ideas de lo otro. Si me tenés otra propuesta para hacer, te la compro un rato. 3 cosas rápidas. La primera, ya que levanta el centro Pablo, no le voy a responder, sino que los invito a participar de Sumar, que es una actividad que está promoviendo el Ministerio de Educación y Cultura, justamente para discutir el tema patrimonio y, entre otras cosas, cómo nos apropiamos del patrimonio, cómo lo protegemos y cómo lo promovemos. Parece que esta es una cosa que se comienza a discutir ahora y hay que aprovechar la volada, digamos, ¿no? Me parece que cuando el tema se pone arriba de la mesa no hay que dejarla dormir, y me parece que hay que poder hacerlo. Sobre el tema ahí, lo que decía Pablo está bueno porque es una de las cosas que se comienza a hablar ahora y no nos va a quedar claro probablemente en breve, y no lo digo por lo que dice él, lo dicen varias personas y lo hemos planteado otros también, si es turismo o es cultura. Entonces después vamos a decir cuál es la institucionalidad que necesitamos para promover que la gente vaya, ¿no? Entonces volvemos a la discusión inicial, necesitaremos un Ministerio de Turismo y Cultura, entonces aparece un partido y dice no, tenemos que tener un partido, ¿no? Entonces ahí, pero sí creo que son cosas que están buenas, y les cuento, por ejemplo, no pudimos, una de las ideas iniciales en el Bicentenario era poder hacer el recorrido del Éxodo como turismo histórico, cultural. Ahí quedará para otro que tenga consiga más actores con plata. O sea que participen de Sumar si pueden, porque justamente la idea es discutir esto. Lo otro es, veamos la forma de los diferentes cursos que están aquí representados, tanto de CLADE como de la universidad, me imagino, para poder hacer un convenio, porque lo que no hay son estudios sobre la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Y acá, en este país se le exige siempre la educación que se evalúe, y acá tenemos un experto en este tema, a nadie más, a ningún otro ministerio se le exige públicamente, la sociedad no le exige. Empecemos a generar esas instancias de incorporar en el diseño de las políticas la evaluación de la política. Este es un paquete difícil, porque evaluar una política cultural es brava, pero bueno, ¿para qué agarrar los trabajos fáciles si podemos tener trabajos difíciles? Me parece que ahí los invito a eso, porque va a ser posible después pensar un poco más en profundidad, y creo que todos los aportes en ese sentido son buenos, ¿no? Bueno.
marca una política comparada. El concepto, el valor que nosotros le damos a un ministerio es distinto al valor que manejan, por ejemplo, para poner 2 países en la región, Argentina y Brasil, ¿no? En Brasil hay 47 secretarías de rango ministerial, más o menos, si no me equivoco, y cada vez que viene se cambian como si fueran, o sea, porque se arman en función, y no están filmando, ¿no?, del reparto, ¿no? Se arman en función del reparto, porque ustedes saben que en el Parlamento brasileño se arman periodos de pase donde van de un lado para el otro, como en el fútbol acá, y después esas secretarías tienen ese del nivel. Por eso las cosas que de alguna forma les importan como estratégicas se mantienen aisladas en otras partes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que es Cancillería, Itamaraty, y cómo a través, en el marco de la cultura, cómo han ido generando grandes instituciones aisladas que en sí mismos llevan adelante una parte del proyecto cultural, ¿no? Y en Argentina era una secretaría dentro del Ministerio de Educación que funcionaba básicamente con nivel ministerial. Las provincias tenían sus secretarías propias de cultura y no la tenía el gobierno nacional, y ahora crearon esto. Yo de las cosas que he leído no he encontrado todavía una cosa que me diga ese salto institucional a que se debió. De todas formas, el Ministerio de Educación y Cultura de ellos, sí, el Ministerio de Educación de ellos sí tiene una cantidad de cometidos, por ejemplo, que el nuestro no tiene, ¿no? Con respecto al manejo general de las políticas educativas, a pesar de la federalización. Entonces, no sé si eso todavía hoy nos va a arrastrar. Es probable que en el tiempo, como todos vamos mirando para el costado, nos pueda ganar. Pero yo creo que llegaríamos al mismo punto de eso, sacando lo que hay adentro, más que armando una cosa afuera. Sí, bueno, lo que dice Pablo es verdad. Muchos de los países lo que tienen son estructuras federales o digamos de un nivel de gobierno menor, pero fortalecidas en términos de políticas culturales, ¿no? O sea, con presupuesto, con actividades, con elencos estables o no, con infraestructuras. Entonces, la responsabilidad que tiene el gobierno nacional a la hora de ejecución o a la hora de mover una estructura en funcionamiento es muchísimo menos de lo que puede llegar a ser Uruguay. Imagínense Uruguay moviendo toda la mole que hablamos, de museos, de bibliotecas, de el SODRE, etcétera, etcétera. Mover toda esa mole es difícil, pero no es imposible. Yo vuelvo a traer en el libro de Institucionalidad Cultural en el Uruguay, que ustedes seguramente ya lo manejan, ahí léanse la experiencia de Chile. El proceso que tuvo Chile de discutir desde el año 2003 hasta el año 2005, 2006, que discutió la reforma de su institucionalidad cultural y que efectivamente movió tanto que incluso entendió que la cultura no podía estar concentrada en la capital nacional de Chile, que es Santiago, y creó la sede del Consejo Nacional de Cultura en Valparaíso. ¿Sí? Yo me pregunto si en realidad... todos vamos a ser sinceros, sabemos de que la concentración de la producción de bienes y servicios culturales está en Montevideo. Si bien hay un montón de cosas que se crean en el interior del país, los centros de poder, de conocimiento, de generación de vanguardias o de incluso de peso en términos de las industrias culturales está en Montevideo. Entonces, quizá separar una reforma, una institucionalidad que pensara, una institucionalidad ubicada en otro lugar con un esquema regional, a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿por qué? Porque las intendencias, con diferencias, las intendencias en general se han caracterizado por una debilidad institucional en términos de cultura brutal. Brutal. Si nosotros creemos que hacer animación cultural es hacer políticas culturales, estamos fritos. Y estamos donde estábamos hace 10 años, en un lugar bastante oscuro, por cierto, en términos de políticas culturales. Entonces, si seguimos pensando que hacer políticas culturales es hacer animación cultural, como hacen lamentablemente muchas intendencias porque no tienen el fortalecimiento o no tienen la voluntad política de fortalecer el sector de la cultura desde un esquema profesional, va a ser difícil. ¿Sí? Me dieron ganas de discutir muchas cosas, pero no las voy a hacer porque nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde. Gracias. Bueno, cerramos el encuentro. Muchas gracias a los tres y gracias a todos y todas. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.